hablábamos del hipocampo. ¿Es una aspiración del hombre tratar de poder reemplazar al hipocampo en forma artificial? O sea, en algún momento, ¿cuáles son las lesiones que se producen en el hipocampo y si hay expectativas, posibilidades o si es una fantasía o una locura? No, bueno, empezando por las alteraciones, tenemos alteraciones juveniles, hay cierto tipo de epilepsias que residen en neuronas que están en el hipocampo y que ellas solas, por su cuenta, se disparan y generan epilepsias prácticamente intratables, a tal punto que en algunos casos hace falta sacar el hipocampo y las personas quedan en general con un déficit de memoria bastante importante, de la memoria para adelante, es decir, son capaces de recordar lo que pasó, pero de ahora en más son incapaces de recordar nuevos eventos. Y después el gran drama de la vida moderna son las demencias. En general las demencias se caracterizan en muchos casos por una degeneración muy temprana del hipocampo. Es esa persona mayor que puede recordar episodios muy tempranos de su infancia y cuando está conversando, al poco rato está perdido, no recuerda a la persona con la que está conversando. Es realmente un problema, son un problema las degeneraciones del hipocampo y pensando que se está estimando que en muy poco tiempo la expectativa de vida va a llegar a los 80 años y que una de cada 3 personas va a tener algún tipo de demencia, lo que estás planteando del reemplazo del hipocampo, sea en forma biológica, por nuevas neuronas, o sea en forma artificial, por un neurochip, por un circuito, es prácticamente lo que está guiando en este momento nuestro trabajo. El grupo nuestro es un grupo integrado por físicos, ingenieros, psicólogos, biólogos, médicos, y la aspiración mayor, la aspiración a más largo plazo es realmente construir un neurochip que pueda de alguna manera reemplazar al hipocampo, pasando por una etapa previa que es lo que se llama neurorobótica. En este momento una parte de nuestro grupo está trabajando en aplicar esto que aprendimos de las redes neuronales artificiales aplicadas al hipocampo a ya robots que naveguen con mecanismos equivalentes a los que usa el hipocampo de los animales. A medida que se vaya avanzando eso, el paso siguiente va a ser, supongo yo que en muchos años, la conexión de algunos de estos circuitos basados en el hipocampo biológico a personas que tengan este déficit. Hay ya algunos centros en el mundo que están en enfoques similares, han desarrollado algunos neurochips que han implantado en animales, pero sí, ¿no? Es decir, los neuroimplantes, como se ha hecho con el implante coclear o con la visión artificial, están en la agenda de la bioingeniería del futuro, que es un campo de convergencia de médicos, de biólogos, de ingenieros, de matemáticos, pero sí, no es una locura pensar en eso. Mira, yo te escucho hablar y a medida que vas hablando me dan ganas de interrumpirte 100 veces para preguntarte 1000 cosas y no puedo porque si no, no te dejaría hilvanar nada. Pero necesito preguntarte, en los últimos 5 años se debe haber producido muchas modificaciones de cosas que hace 5 años nada más eran un sueño. ¿Podés contar alguna? ¿Hay algo que te haya impactado mucho de lo que vos aprendiste o lo que el hombre aprendió en tanto que sociedad en la investigación? ¿Hay algo que te haya cambiado en los últimos 5 o 10 años, pongamos así? Bueno, en la investigación en neurociencias, en primer lugar, el objeto de investigación revolucionario, lo que hoy está gran parte de los grupos investigando es lo que se denomina neuroconexión social. Empezar a entender la inteligencia ya no solo como resolución de problemas, sino realmente como la evolución de la resolución de problemas sociales. Es decir, lo que se llama, por ejemplo, teoría de otras mentes, de qué manera estamos hablando con una persona y ya rápidamente estamos evaluando en forma implícita y también explícita si esa persona está a gusto. Es decir, de alguna manera estamos haciendo hipótesis permanentemente acerca de los estados mentales de esa persona. Bueno, teoría de la mente es algo que nace en el 70 con trabajo de un investigador Premack en chimpancés que después un investigador inglés, Baron Cohen, lo pasó a los autistas. Se cree que los niños autistas carecen de teoría de la mente, no se dan cuenta, no pueden inferir lo que el otro está pensando, pero se ha avanzado ya mucho más y en este momento se está buscando el sustrato ya biológico, es decir, dónde reside, por qué tenemos esa habilidad, cómo ha ido evolucionando. Ese como campo candente de investigación en el cual mucha gente hoy está trabajando, lo que se llama cognición social, para entender muchísimos hasta problemas, trastornos de la cognición social. Y después la capacidad de poder hacer estudios por imágenes cada vez más sofisticados en el área clínica ha sido tremendo. Es decir, el poder hacerlo, llama una resonancia magnética funcional, que una persona
persona poder mapear en forma no invasiva lo que está pasando, qué zonas de su cerebro son más activas metabólicamente a medida que resuelve una tarea, a medida o que piensa algo. Que piensa algo. Vos sabés que me anoté, porque mientras estabas hablando, digo, me voy a anotar porque me voy a olvidar. Hace, pongamos, 2 años, estuve en una charla en la Universidad de Nueva York, en la NYU, escuchando a un señor que trajo como ejemplo, hizo lo siguiente: puso a una persona, digamos, a mirar, digamos, vamos a suponer, la cara de una persona, una mesa, una silla, un zapato, 4 o 5 cosas, no me acuerdo cuáles eran los objetos. Y le dijo que lo pensara y tenía colocado una suerte de electrodos conectados a una computadora, con lo cual iban registrando qué actividad, no invasiva, hablo de qué actividad se producía en su cerebro, intuyo, vos corregime, porque yo te hablo como lego, lo que yo como espectador vi, y entonces quedó registrado en la computadora lo que él había pensado, a medida que iba mirando las fotografías que le presentaban. Y después lo pusieron a pensar nuevamente sobre eso, que le dijeron que no hablara, que simplemente pensara, que eligiera o la cara o el zapato o la mesa, y la máquina, el señor que estaba afuera, decía: usted está pensando en un zapato, usted está pensando en una cara, usted está... Y el hombre se quedó sorprendido porque sí, estaba pensando eso. O sea que ahora todo esto que dije se podría resumir: estaban averiguando lo que la persona estaba pensando. A mí, yo me quedé... Si no hubiera sido en un lugar científico, hubiera creído que era una broma. ¿Estamos ya en eso? Sí, en escalas sí, con un par de salvedades. En escalas muy breves de tiempo, es decir, la persona vio una situación y en muy poco tiempo se le pidió que evocara eso que había visto. Ajá. Sí, porque de alguna manera queda un registro eléctrico de eso que vio, y al pensar en ello lo va a repetir. En cortas escalas, luego va a modificar, es bastante impredecible. Y por otro lado sí, pero en tareas muy generales. El reconocimiento de caras, independientemente de las caras, pero el reconocimiento de forma significativa para la persona, se lleva a cabo en áreas muy específicas del cerebro. De hecho, cuando hay una lesión vascular, se pierde y la persona pierde el reconocimiento de las caras. Pero hoy se sabe que más que de las caras, de aquello que para él es relevante. Por ejemplo, para un experto diseñador de autos, la Ferrari o un Porsche o un Lamborghini es incapaz de reconocerlo, ya no solo las caras. Bueno, en escalas muy cortas y en estas cosas muy específicas es factible traducir de alguna manera lo que está pensando a una serie de probabilidades, que es lo que hace la computadora, que el otro señor está leyendo y le tira con tantas probabilidades, está pensando en esto, y inferir de ahí en qué. Ahora, más maravilloso que eso, y ya con aplicación, hace muy poco lo hemos visto en Tecnópolis, acá en Argentina, es el poder manipular objetos con las ondas cerebrales. Entonces se ve una silla de ruedas en la cual una persona cuadriplégica ya es capaz de activarla con movimientos muy simples, para adelante, para atrás, para los costados, a través de pensar en eso. Es decir, la actividad motora, de nuevo, en algunos tiempos es tan específica que permitiría que una persona lograse activar con las ondas en un traductor adecuado que lo lleve al motor y a una computadora y al motor de la silla, a que pueda mover esa silla de ruedas, con lo cual va a ser la aplicación de esto, la neurorobótica. Eso se llama interfaces cerebro-computadora. Es un área también muy caliente de investigación en bioingeniería y lo que se llama ingeniería cognitiva, es decir, de qué manera, qué procesos ingenieríes están atrás del conocimiento, y la aplicación es claramente esta, ¿no? Realmente que una persona totalmente discapacitada motrizmente logre activar artefactos que le sean útiles para poder desplazarse. No quiero terminar, lamentablemente me quedaría charlando contigo mucho tiempo y de hecho me lo debo en alguna parte, pero quiero preguntarte lo siguiente. Estás peleándote con tu vida, estás peleando por muchas cosas en este momento. ¿Querés contar en qué estadio estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? Que me interesa mucho. ¿Te animás a contarlo? En lo que estoy haciendo con tu vida, lucha por con la tu vida. Lucha por la vida. Sí, y eso, luchando bastante. A mí hace 4 años, ya van a ser 4 años, me diagnosticaron un cáncer extendido, con metástasis y con implantes en los huesos y con implantes en ganglios, con lo cual mi expectativa de vida era de 4 meses. Por suerte se reunió un grupo de colegas que empezaron a pensar diferente, que no era
factible abandonar todo y pensar en los 4 meses que quedaban de vida, que era la estadística. En realidad, prácticamente el 90% de las personas en esta situación vivían 4 meses, 6 meses, y se hizo casi una cirugía experimental, es decir, una cirugía demoledora, con radioterapia, con quimioterapia, con todo, de lo cual salí, y de ahí en más ya es lo que el filósofo Viktor Frankl alguna vez en la logoterapia ha denominado, ¿no?, el proyecto vital. Es decir, a mí lo que me mantiene en este momento vivo e inexplicable para casi toda la comunidad médica es el proyecto vital. Esto, de los trasplantes al implante cerebral, del implante cerebral a las neurociencias, a la matemática, a seguir, a rodearme de gente muy joven con muchas expectativas, en un país que realmente también plantea, estamos, yo digo siempre, el país en este momento está en un parto complejo, difícil, duro. Yo creo que mi vida refleja eso, básicamente refleja eso. ¿Y estás trabajando? No, todos los días. La última vez, que es lo que me ha llevado a este bastón, como consecuencia de que tenía implantes en los huesos de la columna, me tuvieron que irradiar y quedé paralizado. Poco a poco me rehabilitaron, pero a los 10 días que salí del hospital con la parálisis, con un andador, seguí yendo al laboratorio 8 horas por día, y hoy, por ejemplo, me he tomado las vacaciones para poder venir a tu programa, para comprarme algún libro y ponerme a tomar un café y leer un poco, pero no, nunca. En la primera cirugía, que fue demoledora, a los 18 días estaba en jornada completa en el laboratorio, y también con tubos y caños y sondas por todos lados, pero creo que eso, el proyecto vital, ¿no? Creo mucho en el conocimiento, en el progreso, y en esta cabeza plástica que llegó a eso, ¿no? Hace 10 años decirte, bueno, quiero estudiar matemática, hoy tengo 55 años y puedo seguir aprendiendo, y puedo ir con chicos de 18 exactas y discutir con los profesores, y bueno, eso creo que es lo que... Mirá cómo habrá evolucionado la sociedad, que esto que le pregunté recién a Pablo, porque lo conozco, porque sé lo que estaba haciendo, no se lo planteé antes, no le dije, ¿te puedo preguntar sobre esto? O sea que también la sociedad ahora se puede permitir que en un programa de televisión y con toda naturalidad podamos discutir un tema como este, que insisto, no te pregunté a vos, ¿te lo puedo preguntar? Te lo pregunté porque me parece que es natural, forma parte de nuestras vidas. Entonces para mí, para todos seguramente los que estaban en el estudio, porque a mí me hicieron la seña ya, tenemos que cortar. Íbamos a cortar porque en algún momento termina el programa, pero al mismo tiempo yo quería darnos la oportunidad, darte la voz, y sobre todo me la quería dar a mí también, la chance de que pudiéramos hablar de algo que tiene que ver no solamente con la investigación científica, sino cuáles son las condiciones de contorno, en qué contexto está pasando todo esto. Porque mientras vos estás investigando para darle alternativa a alguna persona que pierde la memoria o que tiene una enfermedad degenerativa o neurodegenerativa, un problema con el Alzheimer o con el hipocampo, o estudiando, también estás peleándote en otro lugar. Digamos, estás peleando en la frontera del conocimiento, pero después tenés una lucha propia, personal. Entonces, qué sé yo, fue muy edificante, fue muy bueno para mí. Supongo que seguramente aquellos que miraron también tendrán oportunidad de saber que uno de los mejores científicos argentinos pelea todos los días por usted también. Pelea por él, pero pelea por usted también. Gracias, Pablo. No, muchísimas gracias. Nosotros seguimos con el programa así. Cada uno de los momentos del pasado está identificado con un fósil representativo. Así, se nombró a las edades de los peces, de los anfibios, de los reptiles y de los mamíferos. Pero este es un concepto equivocado, porque cada uno de esos momentos disfrutó de una descomunal diversidad de todo tipo de seres vivos. Cuando pensamos en dinosaurios, pensamos en seres muy grandes, pero también en seres muy antiguos. Sin embargo, en la época de los dinosaurios no solo había dinosaurios, también había muchos otros seres. Por ejemplo, ranas, lagartos, serpientes y tortugas.
Acá acabo de encontrar una tortuga de la misma época de los dinosaurios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque si nos vamos unos metros para los costados aparecen también pedazos de huesos de dinosaurios que vivían en las cercanías. Esta es una tortuga de agua dulce y probablemente vivía en este mismo lugar. No fue arrastrada de otro por un río, por ejemplo. Y me doy cuenta de eso porque aparece también una gran cantidad de coprolitos, que es básicamente caca fosilizada de esta misma tortuga. Es decir, que vivía en este ambiente. Y este ambiente, a juzgar por los sedimentos, parece haber sido una laguna. Así que cuando veamos a un lagarto o una tortuga, pensemos que esos animales son tan antiguos como los dinosaurios. Cuando volvamos, Supermateriales, nanotecnología para construir molinos eólicos. Y llega un planteo matemático del profesor Paenza. Ya volvemos.